está bien, si está mal, si viste, porque está, nunca sabés si está bien. Entonces, imagínate, seguro que si te caen y te hacen una investigación, seguro que algo van a encontrar, porque claro, es muy difícil tenerlo seguro. Por cuestión de interpretación, claro. Mucha interpretación. ¿Yo puedo pedir un poquito de agua fría? Sí. Gracias. Sí. Bueno, parece que Alberto Abad es un tipo relativamente serio, me da la impresión. No, yo creo que él trata de... Normalmente la línea de la AFIP trata de no actuar apretando cuando viene ese tipo de cosas, porque en definitiva para ellos es malo, porque pierden credibilidad. Si vos no me estás buscando las cosas a mí, sino que me venían a apretar, entonces pierde credibilidad. Lo que le pasa ahora a Alberto es que tiene estos tipos por arriba que utilizan a la AFIP, pues pretenden utilizarla para apretar la empresa. Y él me advirtió esta preocupación que tenía hace 20 o 30 días, y de hecho yo ya conozco casos de empresas que me han contado que Moreno usa esos argumentos. El caso de Procter fue que Procter se le vencía un Sí, esto no está grabando nada, ¿no? No. Procter se le vencía un acuerdo de precios y firmado durante la gestión de Moreno, y le toca a Moreno ¿Acá? renuncia. Entonces, No, pero ni siquiera. Ahí está bien. Hasta ahí es el límite. Listo. Bien, así dejo el aire de ese lado. Mucho, lo reputió, así como yo viniera acá y te digo la reputa madre, porque sí, ¿viste? Le dice, mire, si ustedes no firman el acuerdo de precio de vuelta, a mí me pasa que no podemos firmar de vuelta porque nos aumentaron los costos por la energía, por los salarios, y yo sí que vamos a ver. Bueno, entonces nos vamos a mandar al FIP. Así no. Aprovecha. El tipo no es que si lo agarras a coto, porque mucha opción no tiene, ¿no es cierto? Pero bueno, pues esa compañía informa. En Estados Unidos, miren, me están diciendo en este país que nos van a extorsionar con la... Bueno, sí, bueno que ver. Vamos. Gol. Bueno, Son imágenes que toman para después, cuando se compaginan los informes, se los hacen lindos, compañeros. bueno, grabando, Marcelo, Lourdes. Doctor, ¿existe hoy el Ministerio de Economía, como existió en la Argentina de otras épocas? Existe en forma diferente, o sea, en otras épocas siempre se había tratado de ampliar la función del Ministerio de Economía para trabajar como un primo inter pares, sobre todo para el tema de ordenar el presupuesto y de que todas las jurisdicciones estuviesen centralizadas, si quieren, la parte económica en ese ministerio. Al mismo tiempo tenía funciones muy claras en otras áreas, como fueran los sectores productivos, llámese agricultura, industria, etcétera, que todo eso hoy día pasó al Ministerio de la Producción, y también obras públicas, que también salió, o sea que prácticamente ha quedado más limitado que lo que era anteriormente. Y aparte de eso, siempre el Ministerio de Economía trataba de representar al país frente a potenciales crisis de credibilidad o era quien representaba ante organismos multilaterales, fondos, etcétera, con lo cual siempre fue los dos, digamos, el Ministerio de Economía y el Banco Central, las dos instituciones que tenían una fuerte presencia internamente y en el resto del mundo. Sí, ¿usted diría que en rigor el ministro de Economía es el presidente Kirchner? En términos de lo que son las decisiones importantes, sí. O sea, por decisión propia del presidente. Además, el presidente obviamente que tiene, yo diría, todas las facultades que puede tener un ministro, pero lo que sucede es que normalmente los presidentes delegaban en los ministros una gran cantidad de tareas, casualmente permitiendo muchas veces que el ministro fuese un fusible. O sea, si nosotros
tomamos, digamos, muchas cosas que preguntan los empresarios con el tema de los controles de precios, etcétera, etcétera. O sea, Rodrigo fue un fusible, ¿cierto? O sea, venía el ministro anterior que había trabajado con una serie de controles de precios, bueno, cambió, vino un ministro, subió todos los precios y duró 30 días, digamos. Pero el presidente se preservaba, digamos, de alguna manera, frente a ese tipo de decisiones que muchas veces ayudan a la gobernabilidad del país, porque supongamos, si nosotros tuviésemos que fracasa la política de precios, entonces estamos frente a alguien que va a decir, bueno, la culpa no es de Felisa Micheli, en todo caso puede ser Moreno, digamos, un fusible, ¿no? En este caso, si llegase a fracasar, y así puede ser en otras cosas, ¿cierto? O sea, la idea de mantener delegado a los ministros parte de las tareas y las responsabilidades del Poder Ejecutivo es bastante buena para ayudar a la gobernabilidad. Claro, además están, digamos, es como las aguas muy divididas. Está el Ministerio de Planificación Federal, está la Secretaría de Comercio Interior, que es una novedad que la Argentina implantó ahora, que no existía, o por lo menos no existió durante bastante tiempo, y está Felisa Micheli. Es como una mezcla, y está el presidente metido en el centro de la discusión económica, ¿no? ¿Cómo ve usted en este contexto tan confuso la toma de decisiones del gobierno en materia económica? Yo la verdad que veo dificultades serias por lo siguiente, o sea, al haber en los distintos ámbitos optado por la posición de no trabajar con gabinetes, sino que el hecho de que no exista un gabinete a nivel presidencial, tampoco está claro que en los ministerios existan los gabinetes. Además, tampoco en los ministerios existen los gabinetes. ¿Por qué? Porque de la forma que se conduce el Ejecutivo, normalmente tiene para cada problema una persona, digamos. Moreno para los precios, fulano para otra cosa. Entonces eso es peligroso porque el gabinete tiene la gran virtud que en la reunión donde existen 4 o 5 pares, siempre hay un control externo de lo que uno está poniendo. O sea, si yo voy como ministro de Economía y hago una propuesta, supongamos, de reforma tributaria, y está el secretario de Cultura, de Salud, y uno quiere generalizar el IVA, supongamos, al IVA, a los libros, supongamos, entonces ahí está el secretario o el ministro que representa al sector y se arma un debate y hay un control externo que de otra manera, eso al suprimirse, el presidente solamente tiene esa reacción o esa relación biunívoca con el ministro que le lleva el problema y la solución, donde el control externo de un gabinete no está presente, al menos eso es lo que yo percibo dentro de lo que se publica sobre cómo actúa el Poder Ejecutivo. Entonces, perder ese control externo de lo que es un equipo, de un gabinete, no me parece bueno porque permite precisamente controlar muchos errores que de alguna manera no se cometerían. Y si alguien le pregunta desde el exterior, o una empresa, o un alumno de su universidad, dígame, doctor, ¿y usted qué opina del rol de Felisa Micheli en particular? Porque había un ministro de Economía, digamos, del estilo fuerte, como fue en su momento el doctor Labaña, me refiero, como fue Cavallo en su momento, u otros ministros que tuvieron usted mismo, digamos, un papel, digamos, bien activo en el manejo de la economía, y tenemos una ministra, un caso distinto. ¿Cómo definiría usted este papel de Felisa Micheli en la Argentina? La verdad que al haberse acotado mucho las funciones y las asignaciones, creo que ha quedado reducido a prácticamente hacer un seguimiento de las decisiones que toma el presidente. O sea, yo no veo, pero no solo en el Ministerio de Economía, sino en general, incluso en el mismo Parlamento, no veo usinas generadoras de propuestas de política, sino que más bien es el presidente tomando la decisión y existen ministros que llevan a cabo decisiones, pero no lo veo en ninguna de las áreas. O sea, yo diría que hoy día los ministros, lo habíamos visto en la Cancillería, no es solamente el Ministerio de Economía, sino que
Lo que pasa es que Argentina, yo diría también por una deformación un poco histórica, siempre ha tenido la necesidad de un ministro de Economía muy mediático, muy, yo diría, fuerte desde el punto de vista de presencia en los medios. Y no sé si eso es totalmente bueno, pero no hemos ido al otro extremo, me parece. O sea, siempre el ministro de Economía en una imagen fuerte frente a presiones sectoriales, a grupos industriales, a negociaciones externas. Y ahora eso lo ha tomado el presidente, pero no creo que ayude a la gobernabilidad. O sea, puede ayudar a decisiones rápidas, pero hay que tener cuidado. Doctor, me pido un breve balance de estos 3 años de gestión económica del presidente Kirchner. Bueno, yo creo que partiendo de la situación que estaba Argentina cuando asume el presidente Kirchner, yo creo que desde el punto de vista fiscal, tributario, etcétera, ha habido una tarea razonable en el sentido de mantener ciertos equilibrios básicos para que la economía pueda funcionar. Con respecto a las políticas de fondo del país, o sea, ¿yo qué veo? Yo veo que Argentina se ha cerrado, o sea, ya no es una economía tan abierta, más aún yo creo que no sé si la apertura económica es objetivo del gobierno o no, cosa que si uno lo ve comparado con las presidencias de Alfonsín y Menem, o sea, Alfonsín empezó con el Mercosur, Menem lo siguió con el Mercosur, hubo toda una política, yo diría, de apertura económica, de integración al mundo. Eso no se está viendo, no se ve con el énfasis que a mí me gustaría verlo. O sea, desde ese punto de vista yo más bien soy crítico con respecto a la integración de Argentina en el mundo. También yo creo que costó bastante trabajo que Argentina pusiera en marcha un régimen, yo diría, abierto al debate en el Congreso. O sea, tanto en el periodo de Alfonsín como en el periodo de Menem, el Congreso tenía un rol de oficialismo y oposición y los temas se debatían. O sea, a mí me tocó discutir leyes muy importantes como eran la reforma del Estado, las privatizaciones, la reforma del Banco Central, la autonomía. Y verdaderamente radicales, justicialistas participaban en el debate, hacían contribuciones y no era fácil sacarlo, había que pelear, había que conseguir los votos, había que conseguir el consenso, y yo creo que eso el país lo ha perdido, y yo creo que el país va a necesitar eso de nuevo para ayudar a la gobernabilidad de largo plazo. Bueno, a cambio de su visión crítica, yo diría, bueno, el presidente le diría a Roque que la Argentina crece al 9% anual, ¿no es cierto? Claro, porque partimos digamos, crece el 9% anual, pero si uno ve toda la recuperación que ha habido de esas tasas, todavía no se llega al nivel de producto per cápita que había antes de la crisis. O sea, todavía estamos por abajo del ingreso per cápita del 98, así que en buena hora que se haya crecido, y yo creo que hay que reconocer que una parte es mérito del gobierno, pero me parece que recuperar a la salida de la crisis lo que Argentina necesita para seguir creciendo en el largo plazo es fortalecer las instituciones, el sistema abierto, transparente, democrático, con libertad, que no lo veo, lo veo más bien estancado en ese frente. ¿Ves demasiado subsidio en la economía? Y sí, porque en definitiva el control de precios cuando se hace de la forma en que hemos estado observando, son controles de precios que normalmente todos estos controles están por abajo del costo marginal de producción, en muchos casos, llámese transporte, etcétera. Y entonces, la única manera de que el servicio pueda seguir prestándose es a través de un subsidio del gobierno. O sea, yo creo que no comparto esa política. O sea, me parece que la política que uno tiene que llevar para favorecer a los sectores menos favorecidos, la indigencia, la pobreza, tienen que estar encaradas no por el lado del control de precios, sino más bien por la eliminación de distorsiones en el mercado de trabajo, generar nuevos puestos de trabajo, llegar con algunas ayudas directas, pero no a través del control de precios que provoca una mala asignación de recursos y que tarde o temprano todas las experiencias del mundo que hay sobre el control de precios no han sido buenas.
O sea, siempre han terminado con problemas. ¿Qué perspectiva le ve usted, doctor, a la inflación en la Argentina? Obviamente que hay una inflación reprimida, precisamente reprimida con subsidios, con controles, en la medida que se piense que esto es la solución de largo plazo, corremos un peligro importante, porque si se sigue trabajando bajo la idea de que la inflación se controla con control de precios y que no es un problema de equilibrio macroeconómico con política monetaria, política fiscal y todas las otras elementos que acompañan al equilibrio macroeconómico, genera una serie de distorsiones que tarde o temprano, cuando salgan a la luz esas distorsiones, aparece esa inflación reprimida que no desapareció, sino que quedó subyacente. ¿Debiera la Argentina tener un plan económico? Porque fíjese que de hecho fue un tema de discusión con el presidente Kirchner y algunos medios, incluido yo, al principio de su gestión, respecto de que muchos no veíamos un plan. Es decir, que bueno, el presidente asumió el gobierno, lo dejó a Roberto Labaña, pero nunca se supo bien para dónde iba la cosa, ¿no es cierto? Y de hecho el presidente nunca, jamás, y ciertamente tampoco lo hizo el ministro de Vida y mucho menos el ministro Micheli, anunciaron un programa con algunas perspectivas de mediano plazo, al punto tal que tenemos modificaciones en las cuestiones económicas todos los días. ¿Usted piensa que debiera haber un plan económico? Yo creo que a medida que el país se desarrolla y avanza, ese concepto de mega plan económico no hace falta. Pero ya hay un plan económico que es el debate del presupuesto nacional, donde asigna el gasto público en distintos sectores. Cuando hay que hacer reformas estructurales, sí se necesita un plan. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a financiar el déficit de los ferrocarriles o traemos inversión privada para que haga la inversión en ferrocarriles? O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, como fue anteriormente, un plan, ese plan era apertura económica, ese plan era privatizaciones, asignación de recursos, eliminación de impuestos que gravan la mano de obra, esos son planes. Hoy día eso de alguna manera no se lo ve, sino que se lo ve más bien reprimiendo, yo diría, precios o actuando sobre temas que saltan de la agenda. O sea, tomemos un caso que ha estado en los medios todo el tiempo, ¿cierto? O sea, si uno dice, acá hay un plan, supongamos, ambiental. No, estalló el tema de Uruguay y que empezaron a tomar los medios, sobre todo que sobre el Riachuelo no se hizo nada. Entonces, ¿dónde estaba el plan ambiental de Argentina? ¿Cuál es el plan para mejorar el medio ambiente? Entonces, pareciera como que los hechos imponen una agenda y el gobierno va atrás de la agenda que imponen los hechos y siempre tratando de ver cómo lo afecta en la próxima elección. Muchas veces los planes son complicados, porque tomemos el caso de Francia, pero no hablar de Argentina, cuando Francia trata de hacer una reforma laboral y flexibilizar un poco, que podría haber sido bueno, el plan de reforma estructural para modificar el mercado laboral de Francia, le genera un costo político fenomenal, ¿cierto? Que lo hemos estado viendo en los diarios con inestabilidad sobre los actores de ese plan. Los planes tienen ese inconveniente, ¿cierto? Que una vez que se decide, que se toma una decisión frente a un plan, puede ser que sea aceptado o puede ser que sea rechazado y muchas veces hay que salir a dar el debate que no está. Entonces, el hecho que no existe un plan también está vinculado al hecho que no va a haber debate, o que no hay debate, o que no se quiere agendar un debate